Miss, hablé con Walpa. ¿Con quién? Con Walpa, Miss, ya conversé con ella. Ya, ¿y? Dice que se va a poner al día porque en el lugar donde está no hay internet, la señal de internet sube y baja y yo le dije que hasta el lunes, hasta el domingo puede ponerse al día en las tareas porque ya se cierran las notas de este mes y me Ya, dice que ya va a poner al día en todo ya. y y además está trabajando y por eso me dice, pero sí, sí le va a mandar, dice lo que le falta. Ya, hijita, ya. Bueno, ya has hecho el intento, o al menos lo has logrado y vamos a ver, pues ya vamos a ver los resultados. Ya, licenciado. Gracias, eres una buena amiga. Ujú. Ay, miren chicos, esa canastita. ¿Qué les provoca esa canastita? A ver, díganme. Una ensalada. Ay, qué rico, una ensaladita, ¿no? Miren esas ricas, ajá, ahí hay unas naranjitas, uvitas, veo los pimientos riquísimos. En México le llaman el chile dulce. Cómanlo solito, así al natural y fresquito, lávenlo bien todo y píquenlo en sus ensaladas, chicos, es la cosa más exquisita del mundo, el pimiento. También ahí vemos sus brócolis, ¿no? Sus apios, en fin, se ve tan riquísimo, los ricos plátanos, veo también una granadita, y bueno, son frutitas que a cualquiera nos provoca, ¿no? Sobre todo los cítricos. Eso es lo que todos los días nosotros, o sea, en frutas, según las nutricionistas debemos consumir frutas de diferentes colores, ¿no? Porque las frutas, según su color, su textura, por favor, esos micrófonos, ya, tienen sus vitaminas, sus minerales, ¿no? Que nos ayudan, lógicamente, en todo lo que es nuestra nutrición, ¿no? Entonces, en la dieta no debe faltar la fruta. Bien, vamos a empezar, ¿ya? En los micrófonos, por favor, apagaditos, ¿ya? Para que no haya interrupciones. Bien, aquí está la trofoterapia. La trofoterapia y su relación con la dieta y algunas enfermedades. O sea que muchas veces nosotros comemos y sin saber nos estamos produciendo alguna enfermedad o tal vez ya la tenemos y con alguna fruta, alguna a la cual eres sensible, te estás produciendo una enfermedad y tú no lo sabes. Entonces, de eso se trata. Pero aquí, más que todo en medicina alternativa, es la curación, ¿no? Con los alimentos. Más que todo de eso se trata nuestro tema, ¿ya? Ay, miren ese riquísimo choclito. ¿A quién no le encantaría uno con queso, no, chicos? Uno con quesito, qué rico, ¿verdad? ¿Ves? Sí, calientito ahí, qué rico. Y yo les recomiendo que el choclito, cuando lo hiervan, es un dato bien interesante. Cuando lo hiervan, pónganle anís y un poquito de azúcar. Poquito nomás. El anís le da un sabor muy especial y aparte que es calientito, porque en sí cuando uno come un choclo, a veces te llama al estómago, hay personas que le producen muchos gases. Cuando tú lo preparas, o sea, lo sancochas con anís, neutraliza la formación de los gases. Es excelente, es muy bueno y muy agradable el sabor. Bien. ¿Cómo está balanceada mi dieta? Es la pregunta que uno se pregunta, ¿no? Es la que uno se pregunta. ¿Qué es la fibra? Ustedes ya saben, ¿no? Por ejemplo, este fruto bendito, oriundo de acá de Perú, ¿qué es la fibra, no? Este fruto, el choclo, el maíz, parte de las plantas comestibles, ¿no es cierto? ¿Qué significa fibra? La fibra es un componente en las plantas, en las frutas. Por ejemplo, tú tienes una naranja, pero tú dices, yo acostumbro tomar un jugo de naranja, ¿ya? Entonces, tú sacas el jugo y para obtener un vaso de 240 mililitros, por lo menos tienes que exprimir unas 3, 4 naranjas. Cuando el asunto aquí es que tú consumas la naranja con la fibra. O sea, lo interesante aquí es aprovechar la fibra de la fruta, ¿ya? Entonces, ¿qué es la fibra? Es parte de las plantas y de los frutos comestibles
que resiste la digestión y absorción en el intestino delgado de nosotros, humanos, y que experimenta una fermentación parcial o total en el intestino grueso. La fibra alimentaria no es un nutriente, atienda, no es un nutriente, pero tiene una función muy importante, funciones fisiológicas sumamente importantes. ¿Por qué? Porque esta fibra se encuentra únicamente en los alimentos de origen vegetal y poco procesados tecnológicamente. Por eso, lo mejor en estos casos es consumir las verduras, las frutas frescas, ¿ya? Entonces, esta fibra, ¿qué función va a cumplir fisiológicamente hablando? De limpieza. Cuando tú te comes una naranja, con todo, claro, bota la semillita, la cascarita también la botas, pero cómelo de adentro. Esa fibra, no, el cuerpo no, nosotros no tenemos las enzimas para poderlas digerir. Entonces, esa fibra cumple una función muy importante a nivel del intestino, ¿no? A nivel gastrointestinal. Entonces, ¿de qué? Una función de limpieza, ¿ya? Cuando va pasando la fibra, va limpiando las paredes del intestino. Y eso, lógicamente, salen los desechos. Por ejemplo, cuando tú comes carnes rojas, las carnes rojas eliminan muchas toxinas. Entonces, esas toxinas, hay gente que es carnívora, comen muchas carnes, les encantan los bistecs, los chicharrones, les encanta esto, pero casi no comen verduras. Y eso es muy malo, porque de por sí las carnes tienen muchas toxinas que se van acumulando a nivel de intestino, lógicamente, ¿no? Cuando tú comes la verdura, te comes tu brócoli, tu beterraga, tu choclito, tus vainitas, o haces una rica ensalada de verduras, esa fibra, que lo que no se digiere, cumple una función de limpieza en el intestino. Va limpiando todos los nitritos que se pegan en las paredes, en las vellosidades intestinales, va limpiando todo de tal manera que se eliminan en los desechos. Miren qué maravillosa función tiene la fibra. Entonces, a olvidarse de botar la fibra de nuestros alimentos, ¿ya? Consuman la naranja con todo. Bueno, la pepita hay que botarla, pero porque molesta, ¿no? Pero en sí es rica la naranja con todo. Yo, sinceramente, prefiero la naranja con todo. Saborearla con todo. Porque cuando tú tomas el jugo, un vaso de jugo tiene demasiados azúcares. Solamente el jugo puro, ¿ya? Y tú estás botando lo mejor, que es la fibra, ¿no? Entonces, el jugo tiene las vitaminas, claro está, pero lógicamente todo eso cumple una función muy importante en nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces hay que tener presente eso, ¿ya? De la fibra. Ahí está. Los tipos de fibras, por ejemplo, aquí tenemos, a ver. Miren, tenemos tipos de fibras solubles, insolubles, tenemos las pectinas, los mucílagos, las ligninas. ¿Ven? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, miren, soluble, los mucílagos y gomosas. No sé si ustedes conocen, por ejemplo, la chía. La chía es una semillita muy interesante. Tú la pones a remojar en un vasito con agua hervida fría, la pones a remojar unos minutos y se va abriendo la semillita y suelta una gomita. Ese es un mucílago, ¿ya? Pero ese mucílago es una fibra, es un tipo de fibra que es excelente y es soluble. ¿Por qué es soluble? Porque es soluble en el agua. Y cuando está en el estómago, lógicamente pasa directamente a través de las vellosidades intestinales, sus nutrientes, todo a la circulación sanguínea. Y al pasar por la circulación, lógicamente cumple una función de limpieza a nivel de las arterias. ¿Se dan cuenta? Entonces esos mucílagos son benéficos para nosotros mismos. Es excelente. Por ejemplo, las personas que tienen problemas con colesteroles, con los triglicéridos, consumirlo en ayunas. Por ejemplo, yo preparo una cucharadita de té, esas chiquititas, llenecita de chía, la pongo a remojar en un vasito de 250 mililitros de agua, ahí la dejo remojando y le coloco su limón. Al rato lo tomo, es una gran cosa, jóvenes, es una gran cosa para mantener los niveles de los colesteroles, de los triglicéridos,
y evitar, pues ustedes saben, la triglicidemia, la lipidemia, ¿no? Entonces, o sea, es excelente, ¿no? Por ejemplo, las manzanas, la zanahoria, la coliflor, las alverjitas, todas ellas, ¿no? Entonces, todas cumplen una función que retrasan el vaciamiento gástrico, ponen lenta la absorción de la glucosa y disminuye el colesterol y las grasas en sangre. O sea, por eso es que es muy importante que consumamos estos alimentos, ¿ya? La cebadita, alverjita, frijoles, avena, salvado de avena. Ahí tenemos, por ejemplo, también tenemos otro tipo de fibras. Un ratito. Ahí está. ¿Ya? Insoluble, la lignina, ¿no? Ahí lo encontramos ¿dónde? En las berenjenas, en las vainitas, en las peras, en los rabanitos, en las fresas, en manzanas, el brócoli, zanahoria, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen estas fibras insolubles? Previenen el estreñimiento mediante la absorción de agua, que reblandece el bolo intestinal y aumenta la velocidad del tránsito intestinal y reduce el riesgo de cáncer de colon. ¿Por qué? Porque cumple con la función de limpieza de todo el tracto digestivo. Eso es muy excelente, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la trofoterapia y algunas enfermedades, ¿no? Hablamos del estreñimiento, de la hipertensión, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que el estreñimiento, ¿ya? Tratamiento médico, naturista, del estreñimiento, factores que predisponen al estreñimiento, ¿no? Vemos también los casos de las pacientes con hipertensiones arteriales, ya, reeducación del paciente, estilo de vida, una dieta integral y cruda, abundante con supresión de laxantes, etcétera, etcétera. Lógicamente, una persona que consume verduras y frutas todos los días, que coma una ración, va a hacer de que estas personas no padezcan de estreñimiento. Cuando hay fibra en la dieta, no hay ese problema, ¿ya? La trofoterapia y la clínica y estreñimiento, el consumo de 20 a 30 gramos de fibra dietética por día, 1 gramo de fibra de salvado de trigo retiene de 4 a 5 gramos de agua, ¿ve? A ver, aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de las hipertensiones, ¿no? Miren, hay personas que a veces dicen, yo he conocido a una persona que comía cebada, ¿cómo se llama esto? La avena, y al rato estaba que le picaba el cuerpo. Entonces, ella no sabía, y no había observado eso, que era alérgica a la avena, ¿ya? Entonces, ya se dio cuenta después de que cada vez que consumía avena, ella reaccionaba así. Entonces, se dio cuenta de que dejó la avena y ya no le pasaba ese problema, ¿ven? Por eso les digo, a veces nosotros sin saber estamos consumiendo algo que nos está produciendo alguna reacción y no lo tomamos en cuenta. Entonces, es muy importante tener en cuenta cualquier cambio que haya en la dieta y observarla, ¿no? Si hay alguna reacción, por ejemplo, de prurito o alguna aparición de granitos, alguna cosa, entonces hay que inmediatamente hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Aquí en la trofoterapia vemos que con la trofoterapia y la hipertensión arterial tenemos que el ajo es uno de los mejores tubérculos, digamos, que tenemos. Tienen un efecto beta bloqueador de las sustancias tiociánicas. Tienen una acción relajante de la musculatura lisa de la alina y un efecto hipercolesterolémico al estimular la producción de bilis por el hígado. Disminuye la fracción del LDL, el colesterol, ¿no? Malo, e incrementa el colesterol bueno, el HDL. Su efecto es antiagregante plaquetario, o sea que este ajo cumple una función de que evita que se formen los trombos, ¿no? Los coágulos sanguíneos a nivel de la circulación, es excelente. Es como tomarse una aspirina, ¿ve? Tiene un efecto diurético por los fructosanos. Consume de 1 a 2 dientes de ajo crudo diario, ¿ya? En ayunas. Puedes picarlo, puedes brindarlo picadito, ¿ya? Miren, por ejemplo, una ensaladita que tú puedas picar unas rajitas de tomate y le pones ajo, le pones su limón y una pizca de sal, excelente. Bien, aquí vemos, por ejemplo, el ajo, la cebolla, en el caso con la trofoterapia y la hipertensión arterial, ¿no? Aquí tiene una acción hipotensora, ¿no?
pero es menor a la del ajo. Se debe a la presencia de pequeñas cantidades de prostaglandinas, su acción relajante en la musculatura lisa por la adenosina, acción antiinflamatoria, antioxidante, antihistamínica y antibacteriana. ¿Ya? Entonces, el difeniltiosulfinato presente demuestra ser mejor antiflogocístico de la prednisolona. O sea, ayuda a neutralizar muchas sustancias en nuestro cuerpo. La cebolla es uno de los mejores alimentos que tenemos, ¿no? Es muy rico consumirlo en ensalada. Ahora, si ustedes lo consumen con limoncito, ¿no? Lo agregan a sus ensaladas, es excelente, ¿no? Bueno, en gustos, pues, ya cada quien ve cómo lo consume, pero es excelente consumirlo, ¿ya? En su dieta no debe faltar también su cebollita. Bien. Aquí ven, por ejemplo, el maracuyá es otro alimento, ¿no? Es un fruto que tiene mucha rica, dice, vitamina C. Acción sedante sobre el sistema nervioso central, por la presencia de alcaloides como el hermano al 0.11%, derivado de la beta-carbolina, el hermina, el armol, derivado de los flavónicos. O sea, tiene una acción relajante de la musculatura lisa y un efecto bradicardizante del glucósido. Mire, todo eso ayuda a lo que tiene la maracuyina del maracuyá, ¿no? Con un extracto de 250 mililitros 2 a 3 veces al día. Realmente el maracuyá es muy rico también, ¿no? El perejil también, vemos por ejemplo, el perejil, a ver, ¿no? Su acción fundamental es la diurética dada por el apio. El consumo exagerado produce toxicidad hepática, disminuyendo su función. Consumir el extracto o zumo en una copa de 3 centímetros a 7 centímetros cúbicos. 3 veces al día. Ya. El apio es otro alimento también, ¿ve? Su efecto diurético atribuible al manitol, potasio. Ya, entonces su uso exagerado puede producir hipenatremia porque tiene mucho sodio. Y en gestante puede producir contracciones uterinas, entonces no consumirlo, ¿no? Mucho. Consumir un extracto o zumo de apio, una copita de 7 centímetros cúbicos, o también en ensalada picadito. Cuando está fresquito es muy agradable, ¿no? ¿Ya? En el caso de la trofoterapia, la diabetes mellitus, por ejemplo, tenemos, ¿no? Allí los desórdenes metabólicos asociados a la sobrealimentación muchas veces nos lleva a esta enfermedad. Y cuando tú, por ejemplo, comes tantos sanguchitos en la esquina, a veces esos sanguchitos con chatarrita, son chatarrita. ¿Cómo se llaman estos? Los broster y todas esas comiditas que llenas de grasas no son muy saludables. Entonces, por eso se aconseja que consumamos más verduritas, ¿ya? La diabetes mellitus todos sabemos que es una enfermedad metabólica, ¿verdad? En la cual el páncreas no cumple con la función de producir una insulina adecuada, la cantidad de insulina adecuada para poder metabolizar los hidratos de carbono, ¿no? En la dieta. Entonces, ¿qué sucede? Que esta diabetes mellitus, tú vas a encontrar los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre muy elevados. Ese es el problema de esta enfermedad, porque esta enfermedad a su vez produce problemas muy serios crónicos. Por ejemplo, las famosas neuropatías diabéticas, las retinopatías diabéticas que te puede dejar ciego, los daños renales diabéticos, ¿no? A nivel de, o sea, todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. A ver, ahí está viendo, por ejemplo, que es un síndrome metabólico que se caracteriza por la insuficiencia absoluta relativa de insulina, produce un trastorno metabólico como por ejemplo la polifagia. Ustedes ya saben de esto, de la polifagia, ¿no? Polifagia. O sea que mucha hambre, ¿ya? Entonces, te da por comer mucho. Polidixia, te da mucha sed. Poliuria, que vas muy frecuente al baño. Lógico, porque toma mucha agua, vas a miccionar a cada rato.
donde además de los carbohidratos hay un desajuste a nivel de lípidos y proteína, todo se descompensa, ¿no? Y tenemos la diabetes tipo 1 o primaria, que le llaman así. ¿Por qué? Porque esta es la diabetes que se presenta en los niños, caso de niños recién nacidos y todo que presentan la diabetes, ahí se le llama tipo 1. ¿Y por qué? Porque estos niños van a ser los insulino dependientes, ¿ya? Insulinos dependientes, por eso se le llama diabetes juvenil. Entonces, van a haber problemas con estos niños porque constantemente, para que lleve una vida normal, tiene que administrársele la insulina. ¿Ves? Y la tipo 2, que ya nos da en adultos, aquí ya ustedes saben que la diabetes tipo 2, o hay los genes, o sea, la parte genética, ¿no? Influye mucho el estilo de vida, que a veces no comemos la comida muy saludable, no hacemos ejercicio, llevamos una vida muy sedentaria, y lógicamente terminamos con este problema. Y bueno, también tenemos aquí que se presenta en el adulto y que no es no insulino dependiente, ¿ya? O sea, esta diabetes del adulto tipo 2 se puede controlar con la alimentación y el ejercicio. Y el paciente diabético puede llevar una vida normal. También tenemos otra, la diabetes de la gestación, ¿no? Hay madres gestantes que presentan esa diabetes, pero una vez que nació su hijo, pasó, ¿no? O sea, sucede, pero también es bueno conocerla, ¿ya? Nombrarla, ¿bien? Entonces, ahí está. Estos valores de la glicemia, les cuento, la OMS cada año que está pasando nos está disminuyendo las glicemias. Normalmente antes era de 80 a 120 miligramos por decilitro, ¿no? Pero ahora los valores normales después dijeron de 70 a 110. Hoy día ya es de 70 a 100. O sea, cada vez se va disminuyendo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ellos dicen que cada día que pasa hay nuevos diabéticos en el mundo. Entonces, para que la gente vaya tomando conciencia de esto y se controlen sus niveles de glucosa, ellos vayan bajando la ingesta de hidratos de carbono, haciendo más actividad física para mantener sus niveles de glucosa en estado normal, ¿no? Los niveles normales. Entonces, para que tomemos conciencia de esta enfermedad, ¿no? Por las consecuencias y los problemas que trae en el futuro. Bien. La trofoterapia y la diabetes mellitus, o sea, cómo se trata esta, ¿no? O sea, cómo es el curar o al menos controlar la diabetes con el alimento. Por ejemplo, en el caso de un diabético, un paciente diabético no puede consumir, por decirles, un mango grande, ¿no? Rico, eso que hay acá en Ica, un plátano. El diabético, como ya tiene mucha glucosa en su sangre, muchas veces, si está descontrolada, peor, entonces debe comer un pedazo de plátano nomás, un pedacito, una tajadita de mango, ¿ya? O un pedacito de piña. Porque en sí todas esas frutas que estoy nombrando, en lo posible ellos no deberían comerlas, ¿no? Pero algunos nutricionistas dicen, bueno, que coman un pedacito, un octavo, un tercio, ¿no? O sea, un pedacito de cada uno, pero para que, como decimos, por el gusto, nada más, porque realmente no pueden comer más. ¿Por qué? Porque se disparan los niveles de glucosa y el páncreas trata de producir más insulina y todo se vuelve un desajuste. Aquí vemos, por ejemplo, acción de la fibra dietética sobre la absorción intestinal de la glucosa. También hay, por ejemplo, qué tipo de fibra, ¿no? Aquí vemos la disminución de la captación de los azúcares simples por parte de la mucosa intestinal y también, por ejemplo, la reducción de la hidrólisis del almidón, ¿no? Que es un hidrato de carbono, los almidones aumentan la unión de la insulina con sus receptores celulares e incrementa la sensibilidad de los tejidos a la insulina, ¿ya? Eso es bueno. ¿Para qué? Para que, o sea, los hidratos de carbono que nos producen mucha energía y que para que ingrese al músculo y produzca energía, eso debe su función, debe producirse insulina adecuada para que pueda depositarse donde debe estar realmente. Muchas veces la glucosa se deposita en el hígado como glucógeno, pero con el tiempo, si nosotros no utilizamos esa energía, lógicamente se convierte en grasas, ¿no? Y estas grasas, bueno, a la larga también nos van a hacer daño.
O sea, todo tiene una forma de nivel y de metabolización para mantenernos sanos. A ver, por ejemplo, si nosotros comemos algo muy dulce, que nos encanta, entonces salgamos a caminar un rato de tal manera que la energía que has ingerido se queme y no se deposite en forma de grasas o glucógeno, ¿ya? Entonces, esa es una forma de tratar de conservar, de quemar calorías. Otra forma también es consumiendo fibra, nos lo están diciendo, ¿no? Cómete un pedazo de brócoli, un pedacito de apio o rabanito. Todos esos, la fibra de esos alimentos te van a ayudar a eliminar también el exceso de, perdón, de glucosa. Aquí vemos, por ejemplo, la importancia de la fructosa. Bueno, la fructosa es un azúcar de la fruta natural, ¿no? Es algo natural en el consumo del paciente diabético, pero eso, escuchen, en el paciente diabético, como les explicaba, ellos no pueden comer cualquier fruta. Ellos, por ejemplo, lo que le aconsejan la nutricionista es comer una naranjita, una mandarinita, una tajadita de papaya, por ejemplo, frutas que no son tan dulces, digámoslo así, de tal manera que eso lo va a aprovechar muy bien y por la cantidad de fibra que tiene, que es excelente para el paciente, ¿no? O sea, ellos les hacen una dieta de cierta cantidad de calorías, de tal manera que el paciente no haga un cuadro de hiperglicemia, que es el aumento de la glucosa en la sangre. Eso es lo importante. A ver, aquí, por ejemplo, la importancia de la fructosa en el consumo del paciente diabético. Aquí vemos que la fructosa se cataliza sin pasar por glucosa 6-fosfato, por tanto, el consumo de insulina no penetra en la célula. La fructosa es favorecida por la absorción facilitada, es decir, sin desgaste o consumo de energía. Estimula el metabolismo y favorece el proceso de desintoxicación del hígado. El hígado, ustedes saben que es uno de los órganos más nobles que tenemos nosotros. Todos sabemos, ¿no? En la fisiología del hígado, las funciones que se realizan en el hígado, más de 2000 funciones maravillosas, funciones bioquímicas. Es el órgano más noble que tenemos nosotros. Por medio de él nos desintoxicamos cuando a veces bebemos mucho o comemos muchas cosas, a veces hacemos mezclas de alimentos, de cosas de tal manera que el pobre hígado le damos mucho más trabajo. Entonces, por eso les digo, es el órgano más noble que tenemos y debemos cuidarlo. Cuando tú consumes naranjitas, limoncito, mandarinitas, cítricos, o te consumes manzanita, cosas naturales, frescas, ricas, eso le es como un bálsamo para el hígado, ¿ya? Entonces, eso va a hacer que se desintoxique, que se limpie, se mantenga sano tu hígado. Bien, aquí su absorción e incorporación a la sangre es en un ritmo normal y sin excitación del sistema nervioso y secreción de adrenalina o norepinefrina. O sea, todo se hace de una forma normal, natural, suave, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la trofoterapia en diabetes mellitus, como le decíamos, los cereales integrales, eso es muy importante. A nosotros nos encanta el pan blanco, ese pan Bimbo, que incluso lo conocemos por marcas, es rico, pero en sí ya no tiene nada de nutrientes. ¿Por qué? Porque se perdió lo mejor en el salvado que se pierde cuando sacan el contenido de dentro del trigo. Estos alimentos ya pierden nomás la esencia de la fibra, ¿ya? Que ahí también están las vitaminas, ahí tienen vitaminas. Por ejemplo, los cereales integrales son hipoglicemiantes y por eso se les recomienda al paciente diabético que consuman avena, ¿ya? Como en grano en hojuelas o salvado de avena también. Bueno, el gluten de trigo también es recomendado porque tiene menos almidón y más proteína, ¿ya? Igualito la papa tiene gluten, pero cuando es la papa deshidratada, esa que traen de la sierra, que son como unas bolitas blancas, es la papa deshidratada, ese es el gluten, es la proteína de la papa. Acá en el Perú tenemos maravillas. El maíz, a pesar de ser rico en azúcar, también tiene carbohidratos muy recomendables para los diabéticos. La cebada contribuye también a suprimir los picos de insulina por su contenido de cromo. Miren, todo es los germinados,
tienen sustancias predigeridas y transforman en azúcares más simples, lo que exige menos esfuerzo en su asimilación. La col, el repollo, la col de Bruselas, la coliflor, la col fermentada, también tienen un efecto de reducción del contenido de azúcar en la sangre, por eso es muy recomendable. Preparan en un chocrú. El chocrú es uno de los más ricos preparados que se puede hacer con la col, jovencitas. ¿Cómo se hace? Ustedes pasan las hojas de col, la lavan bonito, la meten a su olla con agüita caliente, la pican un poco y después la pasan por la licuadora, pero no que la licúen como una agüita, sino que como picándola, de tal manera que después la ponen en un recipiente, le agregan un poquito de vinagrito, le agregan un poquito de azuquita y consúmanla, van a ver qué cosa tan exquisita que es, bien agradable. Entonces, la col, el brócoli, ¿ve? También es fuente de cromo, que aumenta la eficiencia de la insulina, ¿ya? Aquí los alimentos feculentos como como la papa, el yacún, la alcachofa, ellos tienen inulina, que es un precursor de la insulina. O sea, todos estos alimentos le va a favorecer al paciente diabético, ¿ya? Los acelgas, las espinacas, la lechuga, la remolacha, el diente de león, la ortiga, el mastuerzo, son ricas también en insulina. La selga contiene betaína, ¿ve? También es hepatoprotectora, ayuda a transformar los triglicéridos en lipoproteínas, facilitando el metabolismo de las grasas. Las acelgas, chicos, qué rico. Esa que le ponemos a los garbanzos. La cebolla tiene también glucosamina, que es una fitohormona que se comporta como una verdadera insulina vegetal y estimula los islotes de Langerhans del páncreas. Ustedes saben que el páncreas tiene dos tipos de células, ¿no? Las células alfa y las células beta. Las células alfa producen la insulina y las células beta producen el glucagón, ¿no? Entonces, eso es muy importante conocerlo para ir entendiendo lo que es esta enfermedad, ¿no? La cebolla también, la ingesta cotidiana de cebolla hace que la mucosa del duodeno forme mayor cantidad de secretina que estimula la secreción de abundantes fermentos digestivos por parte del páncreas. Y el ajo también incrementa la secreción pancreática que favorece muchísimo en esto, ¿no? Ahí, por ejemplo, miren, ahí vemos, ahí está, los alimentos. A ver, ahí vemos también que, ya, influencia, ¿no? Por ejemplo, factores relacionados con la etiopatogenia de la artritis reumatoide, ¿no? Influencia el consumo de la carne en el origen de la artritis reumatoide, por ejemplo. Prevención y tratamiento de las enfermedades articulares. ¿Ve? Ahí está. Tratamiento médico en las enfermedades reumatológicas. Bien, por ejemplo, un paciente que tiene artritis, ustedes saben, itis, inflamación, ¿no? Entonces, un paciente artrítico o tiene artritis reumatoide o cualquier problema que afecte a las articulaciones, ellos están prohibidos de comer carnes rojas. Carnes rojas. ¿Por qué? Porque está demostrado, según estudios que han hecho, que la carne roja altera todo el sistema e inflama el cuerpo de estos pacientes, ¿ya? Bueno, las carnes rojas son ricas en hierro y por eso que las consumimos, ¿no? Pero en sí, a los pacientes de este tipo no les permiten comer eso porque le inflaman más las articulaciones, producen más inflamación en su cuerpo. Entonces le va a producir más dolor, más malestar. Entonces eso es lo que nosotros no queremos, ¿ven? Entonces, aquí la prevención y tratamiento de las enfermedades articulares, ahí, por ejemplo, se evita que ellos consuman carnes rojas, de preferencia carne blanca, por ejemplo, permite que coman carne de pescado, carne de pollo, ¿no? Pero carnes rojas no. Tratamiento médico naturista de las enfermedades reumatológicas, hay un programa de alimentación que es muy rico en verduras, ¿no? Verduras, frutas y bajo en carnes. De esa manera, casi como vegetariano prácticamente, el paciente que en este tipo de inflamaciones están prohibidos de consumir carnes rojas. ¿Mm? Bien. Ahí vemos que
Ahí tenemos una dieta cruda, ¿no? Por ejemplo, el desayuno, el almuerzo, la comida. ¿Cómo puede ser esa dieta cruda, no? Por ejemplo, tenemos en el desayuno puede ser una porción de una ensalada de frutas, ¿no? Con su yogurcito, por ejemplo, ¿no? Su almuerzo también puede ser una porción de carnecita a la plancha, ¿no? Un pedazo de pechuga así, tipo bistecito, a la plancha, con su poquito de salsita, su orégano, le da rico sabor, y le da su porción de brócoli con sus vainitas, o judías, como llaman en otro sitio, le pone sus ramitas de perejil, de apio, picadito, y le puedes poner un aliño, por ejemplo, puedes preparar una vinagreta con aceite de oliva, vinagre blanco, le agrega su salsita, un poco de limón, todo lo bate, se vuelve como una leche, le puedes agregar también ahí pimentita, ¿ya? Y eso, cada vez que tú le vas a preparar tu ensalada, rocéala ahí en la ensalada y vas a ver que se te comen hasta las raíces, muy rica. Y le pones también esas lechuguitas carola, excelente. Puede ir, por ejemplo, una cebadita como refresco, o de repente también a veces hay personas que consumen caldos, ¿no? O cremitas, ya puede ser una crema de pimiento, una crema de pimiento con poro, queda muy agradable también, y así es natural, riquísimo. Y bueno, a media tarde una frutita, a eso a las 4 de la tarde, y a las 6 más o menos, o 7 ya está comiendo la comida en la noche, algo ligero, pero que, o sea, lo contenga, ¿no? Al paciente. Porque así el paciente diabético también tiene, ¿cómo se llama? Hambre, ¿ya? O sea, son diferentes formas de cómo se les puede preparar diferentes tipos de dietas a los pacientes diabéticos, ¿ya? Por ejemplo, ahí vemos que las dietas estas crudas, bueno, en lo posible son de lo más naturales, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el desayuno, la tipo B, ¿no? En la tipo B vamos a poner 3 frutitas diferentes, de diferentes colores. Por ejemplo, puede ser una perita, verdecita, puede ser una mandarinita y un pedacito de dos fresitas, ¿ya? Le puedes poner ahí también una tacita de extracto de piña, o en todo caso también una tacita con avena, ¿ya? Avena remojadita, pasadita, y le puedes poner un poquito de leche. En el almuerzo le puedes poner 3 frutas, una taza de extracto de piña, 4 pecanitas, 2 cucharadas de linaza, una ensaladita cruda, cualquiera que tú desees, y trigo germinado. Y bueno, siempre hablando de los alimentos naturales en lo posible, ¿no? ¿Mm? Ya, así es. Así es, chicos. Ujú. Miren, aquí hay un dato bien importantísimo, ¿ya? Miren, esta parte de acá, un ratito por favor, ¿ya? En esta parte de aquí, ahí está, acá. Quiero compartir esta de acá, un ratito por favor. Esta partecita de aquí quiero dar un énfasis en esto, ¿ya? Ahí está, el ajo, ¿no? ¿Ve? No olvidemos, jóvenes, en nuestra dieta, en casa, es bueno siempre ponerle regular cantidad de ajito. Por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de preparar el arrocito, pero el arrocito debería ser el arroz integral. El arroz integral muchas veces no lo compramos porque es caro y sobre todo de que la cocción también demora más. Hay que saber bien la cocción y las cantidades de agua y arroz. Eso hay que conocerlo bien, manejarlo bien para que te quede perfecto. Entonces, lo ideal es comer el arroz integral, ¿ya? Tratándose de un paciente diabético con mayor razón. El integral es una buena forma de consumirlo. Y ajo y la cebolla, ¿no? Tienen bondades maravillosas que ayudan mucho a los pacientes.
¿Ves? Sus efectos prebióticos que tienen esos productos. Hoy día, por ejemplo, con esto de la COVID-19, muchos nos han aconsejado que consumamos el ajo, la cebolla y el kion o jengibre y el limón. Miren, justo son 4 grandes alimentos que tienen unas propiedades curativas maravillosas a nivel de lo que son enfermedades respiratorias. Esa es una maravilla. Ahí ven, por ejemplo, ven la cebolla, miren, ahí ven ustedes, ahí están viendo, miren, aquí donde está el pulso. Acá miren, que se brota, ¿no? Miren, ahí está, ¿ya? Entonces eso es muy importante que ustedes lo conozcan. A veces la gente le bota no, yo lo uso, perdón, lo consumo. Es bueno consumir esas hojitas también, ¿ya? No es nada malo. Y pícala nomás tu cebollita, es una gran cosa. Ya. Ahí, por ejemplo, miren, ahí está, la cebolla. Sus hojas, sus flores, unas túnicas, escama, que es la parte más rica. Con cebollita y limón, es lo más exquisito del mundo. Ahí está. Ahí están, chicos. Bien, o sea, todo, en sí la cebolla tiene componentes azufrados, ¿ya? Que son precursores de su aroma, ese rico que tiene y que son muy beneficiosos para nuestra salud. Sus propiedades son antiinflamatorias, se debe a sus compuestos azufrados, que ya lo hemos mencionado, y esto ayuda muchísimo, dice, en un proceso de curación, ¿ya? ¿Qué propiedades tiene la cebolla? A nivel circulatorio, reduce la hipertensión, fluidifica la sangre, es diurética, es un antibiótico natural, actúa a nivel de las personas que tienen acné, bueno, hay una creencia, esta sí no la sé, de verdad, la pérdida de la audición, dice que favorece, o sea, ayuda en no perder la audición, ¿no? Y el ajo, ya como lo hemos conversado, ven, ahí está, el allium. Se ha utilizado desde la antigüedad, desde tiempos inmemoriales. Este ajo es de origen del Asia, ¿ya? Contiene numerosos componentes activos, destacan los componentes azufrados, que contribuyen en su efecto en beneficio de la salud, ¿no? Tiene su origen en Asia Central, miren qué rico está el ajo. Miren las partes cómo se ve el ajito cuando tú compras un ajito entero, miren, a ver cuando lo cortas a transversal, ¿no? Ahí está, ¿ven? ¿Ves? Esa es la maravilla del ajo. Ahí también, por ejemplo, ahí dice, allium procede de la palabra al, que significa ardiente o caliente, ¿no? Contiene más de 300 especies de plantas, hay diferentes especies. Tiene muchos componentes, en los cuales tiene agua, carbohidratos, fructosa y compuestos azufrados, mucha fibra y aminoácidos libres, ¿ves? Vitamina C, A, complejo B. Tiene también fenólicos, polifenoles y fitoesteroles, miren qué maravilla. Tiene niveles de minerales como potasio, fósforo, magnesio, sodio, hierro y calcio. ¿Ve? Y también dice que contiene selenio y germanio en cantidades moderadas. Maravilloso. También dice que se encuentran hormonas que actúan de manera similar a las hormonas sexuales femeninas y masculinas. La lisina que tiene el ajo ha sido utilizada desde siempre, dice, para los más variados, bueno, son creencias populares, ¿no? Sobre todo a nivel de bacterias. Se cuenta que en el siglo XIV, cuando ocurrió la peste negra, la peste bubónica, que diezmó la población en Europa en el siglo XIV, cuentan las personas que quedaron vivas que las casas donde había ajo puesto en las puertas no ingresaba la enfermedad. Otros colocaban cebollas. Y bien curioso porque se veía de que los que tenían ajos en las puertas o dentro de sus casas en la puerta, no ingresaba la enfermedad, no se enfermaba. Bueno, aparte que lo consumían también, ¿no? Por su acción antibacteriana y todo eso. Desempeña una acción importante en la defensa de la planta contra insectos, hongos, bacterias, ¿ves? Hasta la misma planta, ¿ves? Ella misma se defiende. Tiene un efecto antioxidante, ¿ves? Por ejemplo, distintas enfermedades son causadas por incremento de especies reactivas de oxígeno, también conocidas como radicales libres. Eso es lo que nos va dañando las células. Estas altas concentraciones de estos compuestos son los responsables de generar el estrés oxidativo en las células, ¿ya? A eso se le atribuye la generación de diversas patologías, ¿ves? Es antioxidante, ¿ves? Ahí está. Los radicales libres son moléculas o átomos que contienen por lo menos un electrón sin aparear. Esta es la parte de los átomos libres, radicales libres.
Ahí tenemos, por ejemplo, que la disminución en la producción de los radicales libres disminuye los niveles de las formas oxidadas de algunos compuestos. Miren qué maravilla es el ajo, joven. Aumenta la actividad de enzimas antioxidantes y protege la membrana celular de los hepatocitos. O sea, es un excelente protector del hígado o hepatoprotector. ¿Ya? Entonces, esto también, que el efecto antioxidante depende de la dosis y el tiempo en el que es aplicado este producto, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos nosotros que en los comercios venden el ajo ya molido. Yo he visto que lo venden ya procesado. O sea, el ajo ya tú lo encuentras en unos frascos ya molido, procesado. No, señor. Mejor es comprar el bulbo del ajo al natural y picarlo en el momento. O molerlo como tú quieras acostumbrar. Entonces, no es bueno sancocharlo porque realmente el ajo pierde propiedades en ese proceso de cocción cuando lo vas a preparar. Hay gente que lo hierven y lo licúa. No, la verdad que mejor es natural. Tiene propiedades medicinales, antisépticas, antioxidantes y mejora la circulación, aumenta tus defensas, disminuye el riesgo de cáncer. ¿Ve? De 1 a 10, dice de 1 a 2 dientes de ajo. Machacarlo y comerlo en crudo. Sí, pica, quema incluso. Pero aquellos que tienen gastritis mejor no lo consuman, ¿ya? O sea, así puro. Porque cuando tú lo comes puro te quema, de verdad. Entonces mejor en el alimento ya cocinadito mejor, para el paciente sobre todo que tiene gastritis. Este ajo también actúa sobre los niveles de las grasas y lipoproteínas séricas, o sea, todo lo que son los triglicéridos, ¿no? ¿Ven? Todo eso que a veces nos hace sentir muy mal a nosotros, ¿no? El colesterol, los triglicéridos sanguíneos por la ingesta de grasas saturadas. El ajo reduce los niveles de colesterol en un 12%. A ver, un ratito. Ya. Ahí está. Protege tu memoria. Al mejorar la circulación sanguínea, protege tu memoria, mejora tu piel, tu digestión, tu circulación, tu corazón, ayuda a adelgazar, reduce el colesterol, previene enfermedades, es antiinflamatorio. Es excelente. ¿Qué vitaminas tiene? A, C y E. Excelente. Tiene fibra en su composición, sobre la tensión arterial, endotelio vascular. Un estudio evidenció el efecto hipotensor del ajo, ¿ya? O sea que ayuda a bajar la presión arterial. Por su potencial antiarteriosclerótico, se llama apoyado en el uso del ajo para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Ustedes ya saben lo que es la arteriosclerosis, ¿no? Es el endurecimiento de las arterias. ¿Y por qué se endurecen las arterias? Porque se va llenando por dentro de las arterias de grasas, de colesterol malo. Entonces eso va endureciendo el vaso sanguíneo de tal manera que le quita la acción de la distensibilidad, o sea, de que sea flexible, ¿no? Para cuando pasa la sangre. Por eso cuando las arterias se van endureciendo, las presiones arteriales van aumentando, porque ya no tiene la elasticidad. Por eso el ajo cumple una función de limpieza, digamos así, de control de los colesteroles y de esas grasas que forman las placas ateroscleróticas. Es excelente. Entonces consumamos ajo, ¿ya? Muchas veces el ajo, como tiene un olor muy fuerte, las personas no lo quieren consumir crudo, es lógico. Pero si tú te comes un ajito o lo pasas como una capsulita, no te pasa nada. ¿Ven? Alteración del metabolismo glúcido lipídico en la excreción urinaria, el riesgo aumentado, es en el caso, por ejemplo, de las artritis, lo que produce eso, ¿no? La acción antimicrobiana que tiene el ajo, ¿ya? La lisina exhibe un amplio espectro de antibacteriano contra bacterias gram negativas y gram positivas, ¿no? Bien, el ajo ejerce una inhibición diferencial entre la microflora intestinal y entre la bacteria, ¿ve? Es excelente el ajo. Ahí vemos, por ejemplo, dice la combinación de sustancias de forma natural en plantas como las hojas del orégano, el zumo de ajo, el aceite, el macerado de vino blanco. Actúan en forma rápida, ¿saben qué? Pues el Bacillus cereus, Escherichia coli, la salmonella entérica, etcétera, etcétera, y muchas bacterias más. Tienen una gran acción. Propiedades antifúngicas, o sea, a nivel de hongos, o sea, contra el hongo. Muchos hongos son sensibles a los compuestos del ajo. Excelente.
Sin embargo, el extracto de ajo envejecido sin alicina no tiene esa actividad, según experimentos que han hecho, ¿no? Ahí ven un experimento. Por ejemplo, en la muestra A, ven, ahí están viendo ustedes. Ay, 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 se fue. Oh. Ay, ay, ay. Ahí está, ¿ve? La muestra A, por ejemplo, lo están viendo ustedes, miren, ahí está la A, la B. En el 6º día, con la acción del ajo, me desapareció todas esas bacterias que había. Ahí están haciendo, son estudios que han hecho así con el ajo, su acción antifúngica. Y también tiene un efecto de los metabolitos secundarios sobre las células cancerosas, según estudios que se han hecho, ¿no? Sobre determinadas células cancerígenas. Ahí también tiene un efecto inhibitorio sobre el Helicobacter pylori. Ustedes saben quién es ese Helicobacter pylori, ¿no? Ahí se los presento, mire, bien feo, es flagelada. Es una bacteria flagelada, horrible. Y hace mucho daño. Se dice que esta da origen a lo que son las gastritis, las úlceras, ¿no? Gástricas. Incluso estas degeneran en cáncer por culpa de esa bacteria. Pero el ajo cumple una función también contra esa bacteria, ¿no? La elimina. Es excelente. O sea, el ajo es un producto natural que tiene una gran funcionalidad en el tratamiento de diferentes patologías y enfermedades cardiovasculares y de cánceres. Ya ves, antimicrobiana, a nivel de oxidación celular, previene oxidación celular. ¿Ves? Se debe a la actividad antioxidante de la alil, cisteína y alicina, que son componentes propios del ajo. Consúmete un ajo, ¿ves? El limón cítrico, que fruto en baya de limonero, árbol de hojas perenne y espinoso, se desarrolla con éxito en climas templados, tropicales. Qué rico el ajo, ¿no? Perdón, el limón. El componente del limón es agua, por lo que su valor calórico es escaso. Aporta gran cantidad de vitamina C, potasio y cantidades menores de otras vitaminas y minerales. Contienen ácidos orgánicos, una cantidad importante de fibra, tiene fibras solubles, insolubles, ¿no? Como las pectinas, los mucílagos, y insolubles como la celulosa, hemicelulosa y la adenina. Tiene fitonutrientes, todos sabemos que es la vitamina C, uno de ellos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud asocia el consumo habitual de frutas y hortalizas. Eso es muy importante, que en la dieta debe haber nuestras porciones de frutas y verduras. Nutricionalmente, el principal componente es el agua. Constituyen generalmente el 80% del peso de la porción comestible, y el valor energético de la mayoría de los componentes de este grupo es bajo. ¿Ven? El limón es excelente. Es rico en fibras, algo menos que las verduras y hortalizas. Ay, maravilloso, ¿no? 80-90%, ¿ves? 25% de carbohidratos depende de la fruta, 2% de fibra. Y vitaminas, 50 miligramos, 100 miligramos de vitamina, ¿ves? Ahí está. Perfecto, está ahí. Así es, chicos. Entonces, la trofoterapia viene a ser la curación de las enfermedades con la ayuda del alimento. Como les decía, yo encontré por ahí una información en la cual se veía de que en Inglaterra hay una clínica que cura las alergias con alimentos. O sea, le descubren primero qué alimento le está produciendo la alergia, lo descubren con unos estudios bien minuciosos que hacen, y las nutricionistas entran a tallar y empiezan a investigar todo eso, y lógicamente les preparan dietas quitándole todo lo que el paciente lo altera, ¿no? Entonces, cura también con los alimentos. Descubren qué es lo que te está produciendo la alergia, te la quita. Hay gente que es alérgica al limón, ¿no? A los cítricos. Imagínense qué pena. Entonces, imagínense que no puedas consumir naranja, que no puedas consumir limón, porque te enronchas. Entonces, ellos descubren esa sensibilidad que tú tienes. Lógicamente que te la van retirando, pero poco a poco, ¿no? No se puede, por ejemplo, tampoco retirar todo del todo el limón, digamos, porque el limón es una gran fuente de vitamina C. Todo ser vivo, en el caso de nosotros los humanos, necesitamos mucho la vitamina C. Claro que la venden también como sustituto, ¿no? En efervescente, pastillitas, que es
que la venden en las farmacias, pero no es como consumir esa vitamina en forma natural. ¿Ven? Entonces, ese es el asunto, jóvenes. El, el día de... A ver, un ratito. Ay, ¿dónde está esto? Miren, por ejemplo, el día de mañana,